Uno de los grupos o facciones más interesantes, alocados y bastante memorables y geniales que vemos en el universo de Mad Max son los World Boys de Immortan Joe y de la Ciudadela, también conocidos como los Chicos de la Guerra, los cuales sirven ciegamente a su líder Immortan y son un grupo paramilitar muy bien conocido por la gente de la Granada y del Yermo Desértico, ya que son increíblemente eficientes. Aunque funcionan como antagonistas secundarios o como personajes que ayudan un poco a los protagonistas en algunos momentos, ellos tienen una sociedad bien establecida y una jerarquía y rangos muy interesantes en su ejército. Es por eso que en este video les hablaré sobre lo poco que sabemos de la historia de los World Boys o de los Chicos de la Guerra de Mad Max y cuáles fueron sus orígenes. Luego les explicaré su cultura, sus características, sus rangos y cómo es que son seleccionados y criados en la Ciudadela, tomando como referencia los cómics precuela de Mad Max Fury Road, así como lo que se nos muestra en las películas de Mad Max Fury Road y en la nueva cinta de Furiosa. También tomaré en cuenta un poco lo que vemos en el videojuego infravalorado del 2015 de Mad Max. La historia precisa de los World Boys y el origen de ese grupo paramilitar es algo desconocido, ya que antes de que Immortan Joe conquistara la Ciudadela, él no contaba con los World Boys y simplemente tenía a los hombres de su pandilla que había reclutado a través del Yermo Desértico y a través de los años, y tenía un grupo pequeño de prisioneros que usaba como carnada o como carne de cañón, con el mayor Kalashnikov y con el Gordo o el Devorador de Hombres, que eran sus aliados principales y que lo ayudaban con estrategias militares. Curiosamente, una vez que estableció la Ciudadela, él hizo funcionar el acueducto de este lugar y estableció una civilización o sociedad humana aquí. Se implica que el origen de los World Boys, aunque no está definido cómo pasó, se originó un poco después de que Immortan Joe logró conquistar la Ciudadela en una batalla donde él surgió de una manera victoriosa y bastante inesperada y brutal, cuando todos sus hombres habían perdido la esperanza. Debido a las condiciones extremas del mundo posapocalíptico y a las condiciones peligrosas de la Gran Nada, es esto lo que cambió y alteró un poco la percepción de la gente de la realidad, y por eso muchas personas empezaron a ver al coronel Joe Moore como una especie de dios y como un ser humano superior e inmortal, que era digno de adoración y devoción. Es en estos tiempos que el culto a Immortan Joe nació, y es muy probable que el mismo Joe, con sus conocimientos militares y con sus aliados como el mayor Kalashnikov, que lo ayudaron a establecer mejor esa clase de culto y esa fuerza militar. Es así que con el paso de los años se creó no solo el brazo militar de la Ciudadela, sino también una cultura completa, que era una parte muy importante y fundamental de la sociedad retorcida que existía en este lugar. Según lo visto en los cómics, los World Boys son elegidos de entre los desdichados, que eran la gente que viajaba desde muy lejos a la Ciudadela, después de escuchar las historias de que en este lugar se podía tener una mejor vida, o una oportunidad de vivir mejor. Los World Boys son elegidos por los guardianes de la plataforma, que en algunas situaciones son los mismos hijos de Immortan Joe, quienes eligen a los World Boys. Ellos seleccionan a los niños pequeños más saludables, y que se vea que son fuertes física y mentalmente. Muchas veces los mismos padres de los niños los dejan irse, porque tendrán una mejor vida en la Ciudadela. Una vez que los adoptan, los World Boys más jóvenes son rapados, y son rápidamente introducidos y endoctrinados en el culto del B8, que les enseña a adorar la velocidad, los motores más potentes y, lo más importante, servir a su líder Immortan Joe, que es como un dios viviente para todos ellos. Su cultura se basa vagamente en los vikingos de Escandinavia y también un poco en los pilotos kamikazes japoneses que existieron en la Segunda Guerra Mundial. Es por eso que ellos son completamente leales y sirven ciegamente a su líder Immortan, nunca cuestionando la moralidad de sus acciones, y ven la muerte en servicio a Immortan Joe como un honor completo para ellos. El convertirse en un World Boy es un privilegio, que es bien conocido por todos los habitantes de la Ciudadela. Aunque muchos que no conocen la sociedad de este lugar lo pueden ver como algo malo, en realidad es una oportunidad de poder sobrevivir por mucho más tiempo. Es por eso que la mayoría de los desdichados, si no es que todos, les imploran a los guardianes de la plataforma que los suban a la Ciudadela, ya que ellos pueden ayudar y servir, o por lo menos les ruegan que se lleven a sus hijos, aunque lamentablemente, como la vida cambió mucho después de la destrucción del mundo por la radiación,
la mayoría de los niños no nacían saludables y no eran dignos de que se convirtieran en War Boys. Es por eso que no los dejaban que se subieran, ni que fueran reclutados para servir en la ciudadela. Una vez que son seleccionados y llegan a la ciudadela, a los niños se les apoda los War Pups, o los cachorros de la guerra, y se les dan nuevos nombres a todos. Es en estos momentos que se les enseña y se les endoctrina en el culto del V8, y que vean todo lo que sea de los autos y la velocidad como algo bueno para ellos. Es aquí que, dependiendo de sus habilidades motoras, se convierten en mecánicos algunos de los War Boys, y se les enseña a crear y reparar diferentes cosas y artefactos de los autos y vehículos, involucrándolos directamente en el mantenimiento y reparación de todos los vehículos de la ciudadela, aunque en estos momentos no se les permite ir a las batallas, porque son muy jóvenes y son niños. De cualquier manera, sí se les empieza a enseñar a pelear en combate cuerpo a cuerpo. Dependiendo de cómo se desempeñen y qué tan habilidosos sean con las manos, estos pueden crear diferentes motores o las lanzas explosivas que utilizan los War Boys, apodando a los mecánicos como Rev Heads o como cabezas de revoluciones, y a los que hacen las armas como pulgares negros o Black Thumbs. Lamentablemente, la mayoría de los cachorros de la guerra no sobreviven tanto tiempo, ya que aunque se ven sanos y fuertes cuando son niños y por un tiempo, la mayoría solo viven hasta la adolescencia o la adultez joven, ya que, como lo mencioné previamente, la radiación presente en el yermo desértico afectó a la mayoría de personas, como sus padres, y esto los hizo nacer ya enfermos y con predisposición al cáncer. Al vivir en el yermo desértico y en esas condiciones extremas, sin realmente contar con atención médica, solo con el mecánico orgánico, muchos de los cachorros de la guerra se enferman fácilmente, y la mayoría sufren de cáncer o de linfoma, con algunos que llegaban a presentar ceguera por las enfermedades de radiación. Por eso mismo, cuando los War Boys salían de la ciudadela a llevar a cabo alguna misión, ellos buscaban el capturar a personas que vieran y que parecieran sanas, para llevárselas al mecánico orgánico, para ver si podían usarlas como bolsas de sangre. Las transfusiones de sangre constantes mejoraban los síntomas de las enfermedades de los War Boys, y en los más jóvenes inclusive mejoraba su esperanza de vida considerablemente. Es por eso que utilizar bolsas de sangre era algo muy común para los War Boys. Lo más divertido para los War Boys jóvenes o los cachorros de la guerra era el trabajar en los autos constantemente, o en cualquier cosa mecánica que les llevaran, y el entrenar y pelear en combate cuerpo a cuerpo con otros de los niños. Fuera de eso, ellos se aburrían bastante, y soñaban con crecer y sobrevivir para algún día llevar a cabo misiones para Immortan Joe, y para salir y explorar el páramo desértico con todos sus hermanos, teniendo el sueño retorcido también de morir en el camino de la furia, para así ganarse su puesto en el Valhalla. Todos los War Boys tenían sus brazos, sus torsos y sus cabezas cubiertas de un polvo blanco o pintura de guerra blanca, que lo hacían para parecerse más a su líder Immortan Joe, quien es muy pálido, y quien también usaba un talco especial para tratar sus heridas de radiación y tumores. A los más jóvenes o los cachorros de la guerra los pintan completamente solo con el polvo blanco o con la pintura de guerra, con los War Boys más grandes que se pintan los ojos de color negro y su boca para parecerse a esqueletos, y así verse más aterradores y brutales en las peleas. Es muy importante notar que solo los War Boys ya reconocidos que han salido de la ciudadela son a los que se les permite el pintarse los ojos y la boca. Por eso los que se pintan la cara son los War Boys completos, y son los más grandes y viejos. Existen dos tipos de War Boys: los de rango bajo, que no cuentan con ninguna marca en sus cabezas como Nux, y los de rango alto, como Slid y Ace, que cuentan con una pigmentación gris especial en su cabeza. Por encima de todos los War Boys están los Imperatores, o los Pretorianos, que son como Furiosa y Jack, y por eso ellos se pintan su frente de color negro, usando grasa de los automóviles o del camión Warwick. A los War Boys más mayores que prueban su lealtad a Immortan Joe y que no mueren por ninguna enfermedad, porque no son medias vidas, se les permite el servirle a su líder de forma directa y protegerlo en su trono encima de la ciudadela, donde él está con sus hijos, lo que es el sueño completo de la mayoría de los War Boys. Los muchachos de la guerra, de manera genuina, ven a Immortan Joe como un benefactor absoluto y como un salvador de la humanidad,
También ellos piensan que la fuente de todo su poder y su fuerza son los autos y los motores V8, a los cuales les rinden reverencia antes de usarlo, y dicen con respeto alguna oración o frase que hace mención sobre los motores V8 y que los van a honrar en la carretera. Ellos piensan que al morir y al haber servido de forma directa a Immortan Joe, que ellos van a irse al Valhalla, que para los War Boys es un paraíso, donde hay una carretera infinita, y donde ellos van a poder pelear al lado de Immortan Joe y sus hermanos para siempre, con mucho honor, en ese lugar, y van a poder conducir diferentes vehículos de una manera divertida, e Immortan Joe también los va a hacer inmortales como él. Los War Boys adultos, al igual que los jóvenes, tienen una vida algo aburrida, ya que lo que más disfrutan es el salir de la ciudadela a las diferentes carreteras para llevar a cabo alguna misión específica o para pelear en alguna batalla. Esto es lo que más les apasiona y les divierte. Los War Boys curiosamente llevan a cabo una especie de ritual especial cuando van a hacer algo muy arriesgado, que generalmente les cuesta la vida, y el ritual consiste en que ellos se disparen un aerosol en la boca y que pinten sus dientes. Esta pintura plateada que usan es cromada, y no solo hacen esto para parecerse a los autos y para que sus dientes se vean cromados como las defensas delanteras de estos, sino que esta pintura cuenta con una sustancia especial que es algo alucinógena y los hace entrar en un estado eufórico y de mucha emoción que los vuelve todavía más valientes y temerarios. Por eso ellos, antes de sacrificarse en un acto brutal, hacen este curioso ritual, y mientras los otros War Boys les dicen testigo a aquellos que se pintan. Como crecen como mecánicos, todos los War Boys anhelan el poder tener un auto o un vehículo especial, el cual generalmente se los pasa a otro War Boy mayor, cuando este se convierte en un lancero, o en uno de los War Boys que tiene como función utilizar las lanzas explosivas en el combate y en las diferentes peleas. Los War Boys que tienen un auto personalizan sus vehículos lo mejor que pueden y tienen un vínculo especial con ellos. Es por eso que les ponen un volante que ellos crearon y diferentes adornos, así como pintura específica. Los autos son vistos por los War Boys como algo muy importante para ellos, porque no solo son una extensión del V8, sino que también serán los carruajes que usarán en el Valhalla por toda la eternidad. El director George Miller, creador de la saga de Mad Max, comentó sobre los War Boys lo siguiente: estos War Boys o chicos de la guerra no tenían oportunidad ni una opción de elegir otra cosa. Ellos son muy pobres culturalmente, ya que en ese mundo posapocalíptico no tienen acceso a los libros, no existe el internet, ni el teatro o el cine, ni tampoco la radio, la televisión o la música. Solo tienen pequeños vestigios de las creencias del pasado, que se las dan a conocer los otros War Boys, y ellos modificaron esas creencias por completo. Por eso mismo el volante de un automóvil es un símbolo religioso para ellos. Ellos hacen con sus manos ese símbolo especial del V8 y tienen en sus cuerpos tatuajes del motor y partes de autos, porque en ese mundo un motor V8 es más permanente que el cuerpo humano. Ellos pintan de cromo sus dientes porque el cromo en el yermo desértico es algo muy raro, y lo hacen de manera ritualística. Como en todos los cultos, este culto lo hizo Immortan Joe para que muchos jóvenes murieran por él y su causa. Y bueno, esto es todo lo que sabemos acerca de los War Boys de Immortan Joe y de la ciudadela de Mad Max Furia del Camino. Sinceramente, estos personajes y facción paramilitar siempre me parecieron muy interesantes, con la forma tan curiosa con la que actuaban, y me parecía algo bastante raro que todos se pintaran de blanco. Ya después que leí los cómics, entendí el por qué hacían esto. Me gusta la lealtad que le tenían a Immortan Joe y a sus hijos, y cómo es que ellos sacrificaban todo por su líder y su causa, ya que ellos con esta actitud eran básicamente el fundamento del poder de Immortan Joe. También me parecieron genial los diferentes autos y vehículos que usaban, y las lanzas explosivas, que eran bastante brutales y devastadoras. Me parece muy genial que, al igual que otras de las cosas y personajes que hemos visto en el universo de Mad Max, que los War Boys sí tengan un lore muy interesante, y que sí les haya hecho George Miller una historia, un trasfondo y una mitología bastante completa e interesante. Me gusta su diseño, ya que aunque es bastante simple, sí los hace verse muy icónicos y alocados. Es por su curioso diseño, su alocada actitud y el importante papel que juegan en Mad Max
que yo considero a los Warboys o los chicos de la guerra como uno de los personajes más geniales e interesantes, aunque sean secundarios. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías a los curiosos Warboys o chicos de la guerra de Immortan Joe? ¿Conocías su historia y sus posibles orígenes en el universo de Mad Max? Y por último, tú personalmente, después de ver todo el análisis, ¿crees que en ese mundo posapocalíptico tan peligroso y despiadado, el ser un Warboy sí es un privilegio o no? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de los Warboys o los chicos de la guerra, de la entretenida y épica película de Mad Max Fury Road y de la infravalorada cinta de Furiosa. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, Luis DeWitt me despido.